La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes. Como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estéis al otro lado. A nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid, del PMI y de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estéis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Luis Larriel, voluntario del área de webinars, y junto con nuestro responsable de área, Paco Aspodillo, y nuestros compañeros Rafa Pagán, José Barato y Miguel Navarro, tenemos el placer de presentaros nuestro nuevo formato del webinar en el que dos ponentes, en este caso nuestro compañero Fernando Ley y nuestro colaborador Pablo Cilota, mantendrán una conversación sobre los 10 errores más comunes en la contratación. Ante todo, muchas gracias a Fernando y a Pablo por vuestra colaboración y por compartir vuestra experiencia y conocimiento con el tema que nos presentáis. Somos hoy 215 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. En esta ponencia pondremos en valor la experiencia de Pablo Cilota al frente de la International Association for Contract and Commercial Management y la experiencia de un Engineering, Procurement and Construction, EPC, de Oil and Gas y Construcción, Fernando Ley. Pablo Cilota es un profesional de gran experiencia, multilingüe, es español nativo, inglés bilingüe, francés intermedio y portugués básico y con doble nacionalidad, argentina e italiana. Con un perfil transfronterizo, credenciales académicas superiores y sólido enfoque en gestión de contratos, licencias de software y derecho comercial. Cuenta también con amplia variedad de trabajos internacionales y antecedentes diversificados en entornos multiculturales y múltiples sectores industriales obtenidos a través de puestos regionales en Europa, Oriente Medio, África, APAC, LATAM y el mercado estadounidense. Tiene experiencia práctica diseñando, redactando, implementando, revisando y negociando contratos comerciales. También es experto en gestión de asesoramiento externo y litigios, cumplimiento y protección de datos. Cuenta con un enfoque al cliente desde el punto de vista comercial y la capacidad de conducir negocios desde la perspectiva legal y corporativa, con un alto nivel de integridad y espíritu de equipo. Por otro lado, Fernando Ley posee un programa de desarrollo de directivos por el IS Business School, así como 2 ingenierías industriales, un máster en soldadura y está certificado como PMP. Es miembro de IS Alumni, donde acude a conferencias de estrategia, economía, dirección, oil y gas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos internacionales EPC en el sector de oil and gas. Dirección, coordinación y gestión de proyectos, análisis de riesgo, due diligence, QC, desarrollo técnico de soldaduras, inspección y activación de equipos a presión y construcción de plantas industriales. Ha sido expatriado a Argentina, Austria, Bulgaria, Chile, Estados Unidos, Hungría e Irán, trabajando en otros 20 países más. Imparte formación a equipos de trabajo y cuenta con un gran conocimiento de la globalidad de las empresas, sus proyectos, metodologías, objetivos, procedimientos y estrategias, participando en proyectos internacionales significativos y complejos como director de UTE, coordinación de proyecto, director de construcción en obra, jefe de QC en obra e inspector senior de equipos a presión. Dirige el máster de dirección de proyectos en EALDE Business School, da conferencias y webinars. Es voluntario de la ONG Pequeña Noguina, que ayuda a que las niñas en Sierra Leona tengan educación para que puedan tener una vida digna. Es vocal del capítulo de Madrid del PMI y liaison del PMIF y, por último, filantrópicamente intenta ayudar a encontrar trabajo a quien se lo pide. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante.
Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Pablo y Fernando respondan a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Pablo Cilote y Fernando Ley y su interesante conversación sobre los 10 errores más comunes en la contratación. Cuando queráis, compañeros. Muchísimas gracias, Luis. Muy amable, Rafa, y a toda la gente del PMI. Encantado de estar nuevamente aquí en Madrid, desde España, para todos los capítulos de Latinoamérica que ha mencionado anteriormente Luis. Gracias por invitarme una vez más, Fernando. All time welcome. Okay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y longitud en la que los casi 200 inscritos nos están escuchando desde hoy. Este es una edición especial de la IACCM, que es un instituto, una asociación que represento para toda Latinoamérica y sur de Europa, que es la International Association for Contract and Commercial Management. Desde hace tiempo venimos colaborando con el PMI a nivel global, pero siempre digo que uno de mis preferidos es el capítulo local de Madrid, Spain, porque siempre nos han recibido con los brazos abiertos y siempre hemos participado, integrando conocimiento desde la IACCM en esta oportunidad a través de este webinar. La IACCM ha venido realizando distintas member meetings, reuniones de miembros en los últimos meses en los países de habla hispana y también en Portugal, países de habla portuguesa. Hemos estado hace muy poco tiempo, bueno, en el mes de mayo pasado. La primera foto que se muestra aquí es en el auditorio de Microsoft, en una de las tantas reuniones de miembros aquí en Madrid. Reunión mensual de... Exactamente, reunión mensual de socios del día jueves con Tim Cummings y Sally Hughes, CEO and COO respectivamente, aquí en Madrid. Pero también hemos estado, como ven en las fotos, en Buenos Aires, en Sao Paulo, muy recientemente, en Guatemala, en Ecuador, Ciudad de México, Santiago de Chile, en Miami la semana pasada, la primera reunión en español en Miami, y en Lisboa también. Y en esta oportunidad, obviamente, existen muchísimas otras opciones de encuentro a través del PMI, a través de IACCM Member Meetings. En esta oportunidad estamos hoy con el capítulo Madrid, Spain, con estos 3 puntos a tratar, porque nos propusimos con Fernando intentar un formato original, que es compartir elementos, compartir material. Vamos a hablar de una introducción al contract management, del propósito del contrato, y luego, muy rápidamente, luego de esta rápida introducción, vamos a hablar de los 10 errores más comunes en contratación, que es un tema de propiedad exclusiva de la IACCM, contenido efectuado, producido, desarrollado y publicado por la IACCM, que he traducido al español y comparto con ustedes a continuación. Pero la idea es, en este mano a mano, en esta más que presentación formal, un diálogo con un amigo de la casa, vamos a ir mechando conocimientos desde el lado de Project Management, es decir, Fernando me va a ir interrumpiendo, no sé si sabes de eso, de interrumpir, me va a ir interrumpiendo y va a decir, desde el punto de vista de su industria, porque es un conocedor arduo de la industria de oil and gas, de infraestructura, de energía, cómo lo ve desde el punto de vista de esa industria y desde el enfoque del Project Management. ¿Y cómo evitarlos? Y cómo evitarlos, porque son, como dice la IACCM, son the 10 pitfalls to avoid in contracting, los 10 errores más comunes en contratación que hay que evitar. No nos vamos a presentar porque ya nos ha presentado muy bien Luis. Aquí están mis datos de contacto, como también están los datos de contacto de nuestro amigo Fernando Ley. Vamos a hablar un poco de contract management. Y uno dice, contract management, contract, ¿qué diablos es eso? ¿Pero de qué se trata? ¿Pero realmente sirve? ¿Vale la pena hablar de contract management? ¿Pero vale la pena? ¿Tiene sentido hablar? Bueno, a un par de tíos, como dirían aquí en España, en el año 2016, el 10 de octubre del 2016, y esta es una portada del diario El País de Madrid, se le ha entregado, se ha conferido el Premio Nobel de Economía a la teoría de los contratos. Y estos dos académicos hablan, dice el diario El País, algo muy importante. Se trata de pensar en todas las partes involucradas para que un contrato sea una situación en la que ganan todos. Es el famoso win-win. Es decir, se está hablando que desde la teoría de los contratos, Premio Nobel de Economía 2016, hay que pensar en todas las partes involucradas. ¿Cómo le llamamos a todas las partes involucradas? Stakeholders, por ejemplo. Stakeholders. Y stakeholders en tu industria, ¿cuáles serían, por ejemplo?
Vale, si me vas anticipando algún tema. ¿Qué serían? Clientes, ingenierías, subcontratistas, administración, socios. Bueno, la gran mayoría. Entonces, hay muchísimas partes involucradas, afectadas, interesadas en un proceso de contratación, sea cual sea la industria. ¿Pero qué es el contrato? Tú no eres abogado. Yo me acuerdo del artículo de memoria. Un papel. ¿Qué es un contrato? Un papel. Un papel en virtud del cual se hace unos servicios, una relación contractual, hasta legal. Seguramente hay entre los asistentes a este webinar algún abogado que ha sido también ingeniero o que hace de project management. En Argentina se está escuchando hablar mucho de abogados que ponen pie en gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque les llama la atención ese campo de nuevo campo de actuación profesional. Para el abogado, para la legislación, el contrato que sería un acuerdo de voluntades, un papel en el que se fijan derechos y obligaciones. Pero esto no es más que una parte, quizás no es la más interesante de todo esto, de todo este capítulo o de esta historia. Porque para nosotros, para la IACCM, el contrato no puede ser utilizado como un documento legal solamente. No es visto como un arma legal, porque muchas veces las partes de los contratos lo utilizan, uno tiene el contrato firmado y lo cajonea, como se dice en nuestro término vulgar, y recurre al contrato cuando hay problemas, cuando la otra parte está incumpliendo. Ante el incumplimiento de la otra parte, aplica una sanción, cláusula penal. Lo utilizo como un arma legal. Eso en España es acordarte de los problemas una vez que hayan sucedido. Tal cual. Entonces, pues bueno, eso nos trae muchos problemas. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el contrato como una herramienta económica y no como un documento legal. El contrato es una herramienta que facilita las relaciones productivas. Es una herramienta que tiene que posibilitar la generación de valor. No tiene que ser visto como un paraguas. Por las dudas que el otro incumpla, tengo un contrato muy bien redactado por excelentes despachos de abogados y lo voy a aplicar y lo voy a llevar a tribunales porque estoy completamente bien preparado para ganar el juicio. La idea no es ganar un juicio, la idea es evitarlo. Es evitarlo, es que existan relaciones productivas permanentes que perduren en el tiempo. Y esto de la economía, ¿por qué mencionamos a la economía? ¿Por qué los contratos son importantes? Lo dice el PMI a nivel global. El PMI ha dicho que 2/3 de los proyectos fracasan en el mundo por no contar con un buen plan de gestión de contratos. Lo dice el PMI, lo dicen varias otras instituciones, lo dice nuestra asociación, la IACCM o la IACCM en inglés, en virtud de las cuales hay varias estadísticas que hemos realizado y encuestas, en virtud de las cuales hemos detectado e identificado que las empresas en promedio pierden el 9,15% de sus ganancias anuales por no contar con un buen plan de gestión de contratos. Es un average, un promedio. En tu industria o en la industria en la que tienes experiencia, Fernando, es el 12% que pierde la empresa por año por no tener un buen plan de gestión de contratos, por no invertir en gestión de contratos. En nuestro sector, la verdad es que si tienes un contrato con un litigio, no es lo que pierdas en ese contrato, sino es el prestigio. Normalmente te tienes que ir a un arbitraje, normalmente internacional, y normalmente quedas marcado. Y no solamente es el prestigio, es la plata, el dinero que se pierde. Estamos hablando de 10%. La placa aquí dice que en promedio, estamos hablando de entre el 30 y el 35% de los contratos de una empresa fracasan. Cuando hablo de fracasan es que no se van a tribunales, puede no ir el expediente, no puede ir el contrato al juzgado, puede haberse cumplido el contrato, no se rescinde ni se resuelve judicialmente, pero las partes tenían ciertas expectativas y que no se cumplieron. Nosotros en la IACCM la conocemos a esto con el nombre de value leakage, que es pérdida o fuga de valor. Es decir, estamos perdiendo plata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Bueno, pues, ¿qué está pasando si tienes en consideración que en el sector del oil and gas yo he visto contratos y litigios, simplemente litigio de 300, 400 millones de euros, pues bueno, yo creo que merece la pena intentar evitar este tipo de cosas y que las empresas que las tienen inviertan en contract management. Bien. En nuestro sector, hoy en día, es raro vamos a decir, el EPCista, o contratista principal, que ya no, que no disponga de un completo departamento de contract management. Y yo le he advertido aquí en España hace un año, también en la industria de infraestructura y construcción, engineering and construction.
las grandes empresas españolas con presencia y expansión en Latinoamérica, todas las constructoras que están en mente de todos nosotros. Están generando un departamento de contract management centralizado, dependiendo a veces de departamento de operaciones. No es legales. Lo vamos a ver. Esto no es legales, no estamos hablando de derecho. Estamos hablando de gestión de contratos, más allá del enfoque estrictamente jurídico. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas generadoras de estos casos? Nosotros en nuestro sector prácticamente no son abogados. No, bueno. Tenemos muy poco abogado, tenemos muchos abogados dentro del departamento legal, obviamente. Pero dentro de lo que es el departamento de contract management, lo normal es que no sean abogados, sino que sea, pues un ingeniero, un economista, no antes solo son un ingeniero. Las ingenierías tiramos por esa rama, ¿no? Sí, sí. Pero lo normal es gente que está habituada a ir a reuniones, escuchar, leerse, verse los contratos, saberse los contratos, resumir los contratos. Los contratos nuestros son como 4 tomos de una guía de teléfono, de las que había antes. Según estadísticas de la IASCM, solamente el 24% de los contract managers asociados a la IASCM en España y Latinoamérica, solo el 24% son licenciados en Derecho. Significa que el resto, el 75%, son provenientes de otras profesiones. Con lo cual, esto no tenemos que asimilarlo a la profesión jurídica. Pero el foco de esta charla con Fernando era comentar los 10 pitfalls to avoid in contracting, los 10 errores más comunes en contratación, porque si pasa que estamos perdiendo dinero es porque estamos cometiendo errores. ¿Cuáles son esos 10 errores más comunes en contratación? Todo esto es, como dije, objeto de estudio en nuestros programas de certificación y de capacitación profesional en Contract and Commercial Management de la IASCM, pero hemos rescatado lo siguiente en español para que ustedes vayan entendiendo. Y vamos a ir uno por uno. Vamos a encontrarnos con el pitfall número 1, que es la falta de claridad en el alcance de objetivo, el scope en inglés. Nuestras estadísticas nos están diciendo, como dice la placa, que esta es la fuente más importante de reclamos, conflictos e interrupción de las relaciones contractuales, porque impacta alrededor al 40% de los proyectos. Ustedes están en proyectos y el 40% de los proyectos fracasa por no haber establecido con claridad el alcance del contrato. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos roles poco claros, problemas de comunicación, responsabilidades no establecidas de manera concreta desde el inicio. Yo me he encontrado con gente en España, en Portugal y en toda Latinoamérica, cuando termino de un evento, comentándome así en voz baja, no le digas nada a mi jefe que está cerca, pero tengo idea de que yo estoy haciendo las veces de contract manager y nadie me dijo a mí que tenía que hacer esto. Es decir, no hay entrega formal del contrato, no se hace responsable, no hay empowerment, vamos a hablar en español que estamos en España, no hay empoderamiento, y como no hay empoderamiento, no hay hacerse cargo, no hay ownership, no se puede alguien hacerse cargo y rendir cuentas cuando no hay una entrega previa de la responsabilidad. Yo creo que eso es, bueno, una realidad que el documento más guardado del mundo era el propio contrato. La gente no se sabía el contrato. Sin duda. Entonces, claro, los directores preguntan, oye, ¿por qué no hiciste esto? Tal. No, es que es que no sé ni el contrato. A mí me mandaron a hacer esto y hago esto. Sí, sí. ¿Y qué dice el contrato? Claro. Déjame leerlo. Bueno, voy a leer a ver qué dice el contrato. No, sí. Pero esas medidas son paliativas, son cuando estás terminando. Es muy usual que suceda esto. Es muy usual encontrarse con un experto que es el encargado de la relación con un determinado proveedor informático súper, no lo voy a mencionar por razones de confidencialidad, pero me ha pasado en varios países de Latinoamérica, me dice, soy el encargado de tal contrato. ¿Y qué dice el contrato? No lo leí nunca, porque no me lo mostraron. Entonces, responsabilidades poco claras, no hacerse cargo de un procedimiento, de un proceso, porque no hay un proceso propiamente dicho. Entonces, lo que hacemos desde la IASCM con este tipo de programas de capacitación a empresas y a profesionales es capacitar para poder establecer procedimientos adecuados, invertir en habilidades de Contract and Commercial Management y establecer procedimientos, y luego vendrán contratos bien redactados, y luego vendrá gestión adecuada y efectiva post-award de los contratos. El pitfall número 2 hace referencia a involucrar tardíamente al equipo contractual, pero me interesaría que me contaras hasta ahora, en el punto número 1, cuál es tu visión desde Oil and Gas. ¿Cuál es el punto? Nosotros nos encontramos en un sector que nuestros proyectos son fast track.
Normalmente firmamos ayer y quieren las refinerías o las plantas de gas para pasado mañana. Son proyectos donde tenemos que planificar en modo fast track. Y tenemos que tener la agilidad de poder contratar y poder hacer contratos sin tener terminado el alcance. Entonces, pues bueno, muchas veces la ingeniería no se termina, en mi caso, no se termina, y tengo que comprar. Y tengo que comprar una estructura que son toneladas de acero y tal. Entonces, dices tú, y bueno, le mando unos planos, le mando una documentación a los tenders y me ofertan, sobre esto pesa 1.100 toneladas. Esta estructura, es un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que eso yo creo que lo va a entender todo el mundo. Pero la ingeniería no está acabada. Entonces, esos 1.100 toneladas pueden ser 950 o 1.200 o 1.300 toneladas. Pero claro, yo si cierro un contrato diciendo que yo te compro a ti, Pablo, estructura por 1.100 toneladas, te voy a pagar 1.100 toneladas. Claro. ¿Qué pasa si no son 1.100? Porque claro, yo voy desarrollando planos, te voy desarrollando planos dentro del mismo alcance, más o menos. Puede ser más o menos. Eso, el concepto no me es muy significativo ahora. Entonces, yo como cierro los contratos, y es la estrategia que yo hago, cuando me dejan hacerlo, es, yo cierro en toneladas euro, perdón. Entonces, yo te marco un precio. Tú me das un precio. Dices, pues, si las 1.100 toneladas vale 1.000.000 euros, hacemos la división y a tantos euros la tonelada. ¿Qué pasa? Que si yo luego cambio y dentro de los contratos ponemos, bueno, estos números sirven para estar entre un más menos 20%. Es decir, si yo me paso por más o por menos, me respetas este precio. Si me pasas por más, a lo mejor por beneficio tuyo, me bajas un poco más el precio, y si yo me quedo por abajo, me tienes que subir un poco el precio, porque los indirectos tuyos suben, los costes indirectos tuyos. En definitiva, apuntas a qué. Toneladas euros. Es decir, aclarar el alcance. Hacemos un open book y entonces tú me dices, no, mira, Fernando, no han sido 1.100, han sido 1.253. Y me pagas el precio. Sí. Como los demás tenders, yo a la hora de contratar, quiero contratar el más barato, siempre que me tenga los temas de calidad y requisitos contractuales, pues si tú el trabajo, yo tengo que hacerlo al final. Y si son 1.400 toneladas, yo tengo que ir al más barato, porque el precio, el que me dé más barato es el que sube. Claro, dentro de unos estándares que tengo que cumplir de requisitos y de calidad. Bien. Entonces, ¿cómo eso lo solvamos? Bueno, apuntamos en primer término a la claridad del alcance. Tenemos que tener bien claro a qué apuntamos, en todo tipo de contratos, en todo, ustedes trabajando No en gestión cerrar de el proyectos, precio sí, en unidades unitarias, claro, es decir, en pesetas, sino en relativas, en kilos. Bueno, es otro ejemplo. Kilos euros. Pero toda la gente que nos está escuchando, que es toda gente de gestión de proyectos, asociados miembros del PMI, de Madrid y de otros los capítulos locales, estarán pensando en cuántas veces, por falta de claridad de las especificaciones técnicas, los requerimientos en un proceso de contratación son redactados de manera deficiente. Justamente, hay que tener esa claridad en el alcance de manera inicial para redactar adecuadamente los requerimientos. El punto número 2, si me permitís, Fernando, apunta a involucrar tardíamente al equipo contractual. Yo soy abogado de origen y cuántas veces me he visto como abogado siendo, entre comillas, puenteado por algunas áreas de la empresa, y esto pasa a veces. A veces se intenta puentear, evitar, tratar de pasar, evitar la actuación del equipo de contratación o del área de legales, porque el abogado, por lo general, por sí mismo y por naturaleza, pone trabas y obstáculos en el camino. Entonces, a veces el área comercial dice, con tal de que no me ponga el abogado interno un obstáculo, o con tal de sacar este acuerdo y conseguirlo, lo voy a involucrar al último momento, ya está todo cocinado. Esto es lo que hay, y esto es lo que hay, previamente tengo que haber intervenido, tiene que decir el abogado. El abogado a veces se gana, obviamente, a veces y generalmente, se gana justamente esa mala fama de entorpecer. El abogado tiene que aprender en el proceso de contratación a ser un desarrollador de negocios desde el punto de vista jurídico y facilitar las cosas desde el punto de vista legal. Entonces, involucrar tardíamente al equipo contractual es el pitfall número 2, es decir, se acorta, si lo hacemos tempranamente, se acorta el ciclo de la firma del contrato un 20%. Y también, según nuestras estadísticas, desde la IACCM, si los involucramos tempranamente, vamos a generar un 25% menos de demandas y disputas.
Es decir, acortamos la posibilidad de tener conflictos y litigios en tribunales. No involucrar al equipo contractual trae como consecuencia relaciones pobremente definidas y con cláusulas que van a estar muy mal redactadas. Bueno, como ya te comenté antes, nosotros, bueno, los grandes EPCistas en el mundial lo que tienen ya es departamentos propios de contract management. Y entonces, ya dentro de sus propios procedimientos de operación, nada antes de que cuando salen las ofertas ya está involucrado. Lo normal es que ya esté involucrado y personal asignado. Bien. Normalmente al principio son personal que está asignado full time. Luego ya dependiendo cómo se desarrolle el proyecto o la capacidad de la empresa o cómo esté el presupuesto dentro del contrato, este tipo de personal pues, puede estar incluso hasta partial time o ya veremos cómo estaría. Pero lo normal es que es involucrarnos desde el principio. Perfecto. Involucrarnos desde el inicio. Y esta pitfall número 2 tiene mucho que ver con la número 3 que comentamos a continuación, que es no comprometer a los stakeholders, es otro error común en contratación. Stakeholders, ya los mencionó hace un rato al inicio de este webinar Fernando, a los stakeholders de nuestro proceso de contratación, que son desde compras, ventas, marketing, ¿quiénes más? Operaciones, clientes, porque también el stakeholder es externo. Administración, finanzas, tesorería, gobierno. Es decir, todos los que estén involucrados. Pero internamente tenemos que comprometer a todos. Es decir, no tiene que salir el contrato solamente con la visión del departamento jurídico. O sea, también se tiene que escuchar a operaciones. Se tiene que escuchar a el ámbito de finanzas, de administración. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a tener, obviamente, intereses no alineados y obviamente vamos a tener, si no escuchamos los distintos intereses de los distintos stakeholders, oposición interna. Esta es la causa número 1 que desplaza a la del alcance, la falta de alcance claro que mencionamos anteriormente, en algunos casos en entornos más complejos. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta justamente esto, que tenemos que comprometer a los stakeholders porque si no vamos a generar conflictos y controversias internas y una posible oposición en el futuro. Bueno, nuestro sector, estas cosas es de lo que menos pasa. ¿Por qué? Porque siempre está todo el mundo. Las reuniones nuestras no son de 2 personas. Siempre suele haber, las reuniones vienen todos, son reuniones con bastante gente y normalmente el cliente y los stakeholders que vienen con el cliente están involucrados desde el principio. Es norma, dentro de los 10 que nos estoy estudiando, bueno, ya son bastante conocidos, quizás sea de los que menos en el sector. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas especificaciones donde ya están definidos los roles de cada aguas arriba y aguas abajo, es decir, el contrato para arriba y lo que yo tengo que comprar aguas abajo dentro de un contrato de las especificaciones del proyecto. Todo dependerá obviamente de la industria de la que se trate, del sector. Nosotros desde la ISC también trabajamos mucho con el sector público y obviamente que hay algunos errores, algunos de estos 10 pitfalls que no son aplicables a determinados sectores, como el sector público. Pero obviamente hay mucha gente de project management que nos está escuchando que estará diciendo, bueno, esto sucederá en el oil and gas, pero en mi caso sucede de otro modo. Obviamente, no hay que fijar normas o reglas generales. En el pitfall número 4, la prolongación de las negociaciones. ¿Cuántas veces dilatamos el proceso con inexplicables procesos de revisión? ¿Cuántas veces, especialmente los abogados, empiezan a mandarse contratos de un lado a otro y es como que un va y viene? El ping-pong de los emails. Revisión, crítica, réplica, contrarréplica, rojo, amarillo, verde o azul. Cláusulas que se revisan de manera infinita. Bueno, esto perjudica a la negociación. ¿Por qué? Porque de algún modo estamos poniendo una traba, estamos colaborando como para que fracase. Las empresas con buenas prácticas de contratación llegan a acuerdos en un cuarto del tiempo que necesita el resto justamente de las negociaciones. Y esto es para tenerlo en cuenta porque también vamos a dilatar las ganancias en el tiempo y también nos estamos exponiendo a que la competencia nos gane en el medio de todo esto. Ahí está. Ahí has dado duro. Aquí en este pitfall nosotros tenemos 2 variantes. Una, la competencia. Si no te pones las pilas, la competencia te va a salir mañana con sus moviendo hilos y te puede robar el contrato. Como ya comenté antes, los proyectos nuestros, fast track. Es decir, y normalmente lo dice el cliente, bueno, yo tengo que producir para
tengo que producir gasolina Claro. para febrero del 2021. Ujú. Si tú me tardas 3 meses en hacer el contrato, vale. Ujú. Pero si me tardas 6, Ujú. esos 3 meses te los vas a comer tú. Ujú. Entonces, nosotros somos los primeros interesados Sin duda. en utilizar metodologías ágiles, agile, que está tan de moda, y encima ahora, bueno, el PMI, en la próxima revisión bueno, la revisión actual del PMBOK y del examen le han dado un vuelco a todo y han metido toda la Estamos filosofía agile. desde la IACCM en la misma sintonía. Entonces, con el tema. esto es, pues, sobre todo, agilidad en metodología de trabajo Sí. y mentalizar a la gente que no pueden ser los problemas itinerantes. No vale que un Claro, correo claro. para arriba, un correo para... El correo es uno de los mayores peligros Ujú. yo creo que de las ingenierías. A veces, sí, según cómo se utiliza. Correo para arriba, correo para abajo, correo para arriba, correo para abajo. Hay que sentarse, decir, esto hay que solucionarlo, mostrar un responsable y una fecha. Ujú. Y un acta se firma por todas las partes. Esta cláusula tiene que estar aclarada. Bien. En 2 semanas, 3 semanas, en un mes, y el líder que va a llevar es esta cláusula. Bien. Si te parece, como estamos promediando la tabla, la lista de las pitfalls, pasamos a una cuestión de tiempos, a la número 5, que hace referencia a la focalización en la asignación de riesgos. Porque muchas veces hablamos o planteamos un enfoque negativo, adverso, no solamente al negociar. Hay quien levanta la voz, hay quien se plantea de un modo riguroso en términos de, bueno, esto es lo que hay, como dicen aquí en España, esto es lo que hay, no se negocia. Este es el take it or leave it, en las famosas cláusulas de contratos por adhesión o cláusulas generales predispuestas. Pero a veces también encontramos templates que son no susceptibles de ser revisados por la otra parte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las batallas sobre la asignación de riesgo, el querer meter todos los riesgos del otro lado, el no distribuir riesgos en el win-win, sino asignar riesgos de manera unilateral al 100% de la otra parte, están minando y obstaculizando la creatividad de la que hablamos, que es necesaria para poder generar valor en el mundo de la gestión de contratos. Entonces, tener en cuenta esto, que vamos a encontrarnos en una situación de pérdida de beneficios económicos y vamos a encontrarnos con un contrato que es utilizado como un arma, como dijimos, el paraguas que luego es utilizado como un arma legal. ¿Es así? Sí, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero bueno, en años anteriores yo me encontré un contrato una vez. Era un contrato de suministro, 5 millones de euros, era el alcance del contrato, y tenía una penalidad por lucro cesante de 30. Entonces, claro, eso es... Claro. Entonces, claro, tú tienes que... Eso aguas arriba. Entonces, Sí, ¿no? sí, sí, firmas eso y, claro, ¿qué haces? Transmites a otras empresas tú esos 30 millones en compras, a lo mejor son 10 o 12 millones. Y a lo mejor la compra clave es 1 millón. Sí, sí. Entonces, ¿tú qué le dices al yo te compro 1 millón, pero si no me lo entregas a tiempo te meto una penalidad de 30? Claro, claro. Eso... ¿Te acordás que comentamos en un evento reciente al que estuviste, el que estuviste presenciando de la IACCM en España, sobre el caso de estudio de Apple con GT Advance, con una transferencia inusitada de riesgo? Bueno, es muy común que sucede, ¿eh? No, y los departamentos legales se quedan ponen la medalla y dicen, sin duda. no, a estos si no nos entregan esto los hundimos. Sí, pero al final tú lo hundes, claro, pero no te entregan. Sin duda. Ausencia de flexibilidad, es decir, a pesar de que el mercado está demostrando necesidad de la volatilidad, porque estamos viviendo en un mundo muy complejo, volátil, complejo, incertidumbres, ambigüedades, muchas empresas, a pesar de esto, se mantienen firmes. Son muy tosudas en términos de no modificar sus términos contractuales. Y por lo tanto, esta ausencia de flexibilidad, este no foco en governance, va a poner las cosas complicadas. Más del 80% de las relaciones comerciales, según estadísticas de la IACCM, son rígidas en la estructura de sus términos y condiciones contractuales. Y por lo tanto, esto no se condice con lo que dijimos anteriormente, que los negocios están demandando una mayor colaboración. Estamos hablando de colaboración, agilidad, cooperación, y sin embargo, por otro lado, nos oponemos con cláusulas no susceptibles de ser revisadas. Las organizaciones no son efectivas, entonces, anticipándose al cambio. Tenemos poca gestión de cambio. No tenemos herramientas para poder gestionar el cambio en su momento. Este es el pitfall número 6. Bueno, nosotros
una de las cosas que se puede hacer para evitar esta rigidez es irse a un arbitraje externo. Es decir, llega un momento que las negociaciones, estamos tú y yo hablando, tú que tal, y nos enfrascamos con tal, que ninguno va a ceder. Claro. Entonces, se llega a un acuerdo y dices tú, bueno, vamos a hablar, vamos a decidir que le vamos a exponer al caso a una tercera persona que no tiene capacidad legal. Pero hemos acordado tú y yo, el contrato lo pone y él decide. Es un arbitraje externo. Bueno, también puede haber una mediación previa al arbitraje. Bien. No es un arbitraje judicial. No es un arbitraje a los fines de dilucidar una contienda judicial, obviamente. Tenemos estos dos puntos de vista. Dinos tú cuál es el punto de vista. Normalmente suelen ser profesionales de muy alto prestigio y qué tal. Y tú y yo nos damos la mano y a lo que él decida. Bien. Entonces, eso es a lo que se va hoy en día. Y es que como no vayas por ahí, te enfrascas en discusiones que al final no llegas a ninguna solución. Me encanta estar en la misma sintonía con vos, Fernando, y lo hablo ustedes diciendo de hace años, porque justamente es lo que venimos pregonando desde la IASCIEM. Del mismo modo que desde la IASCIEM venimos diciendo, y le decimos a los abogados, en nuestra asociación, en la IASCIEM, hay muchos abogados, pero también hay muchísimos no abogados. Y les decimos a los abogados, basta con estos contratos difíciles de aplicar o interpretar. Estamos pasando a la pitfall número 7. ¿Cuántas veces se redacta el contrato de un modo completamente inentendible? Y esto no solamente trae problemas, sino que va a generar ruido. Y esta chica abre la computadora, ordenador acá en España, y advierten la relevancia del contrato cuando surgen problemas. El contrato lo guardaron en el cajón, como decías, y lo sacan, o se abre la laptop y se dice, surgen problemas. Recién le encuentro el interés o la importancia o la relevancia del contrato cuando surgen problemas. La letra pequeña. La letra pequeña y la letra que está mal redactada. A veces se redacta mal. Miren qué pasa cuando se redacta mal. En un mundo de servicios prestados de manera continua, es decir, saben que en el año 94, en el año 85, mejor dicho, el porcentaje de contratos de bienes y de compraventa de mercaderías era lo que dominaba. Es decir, se negociaban contratos de bienes o compraventa de mercaderías en un 86%, y ahora solamente es un 32% los contratos de compraventa de mercaderías, porque ahora se están negociando contratos de servicios con prestaciones de manera de ejecución continuada. Y en un mundo de servicios prestados de esta manera, los contratos tienen que ser vistos como instrumentos de uso permanente, donde se fijen los derechos que reciben las partes y cada uno esté siguiendo el contrato y no se recurra al contrato cuando haya problemas. Pero para eso es importante que el contrato esté bien redactado. Mira esta cláusula. ¿Cuántas veces nos encontramos con cláusulas como estas? Y esto es culpa de los abogados que no tienen la idea de hacer contratos fáciles para el usuario. Hacen contratos para las cortes, para los tribunales, no para los usuarios. Es momento de simplificar contratos. Y eso es lo que viene pregonando la IASCIEM. Ayudar a las empresas para que sus departamentos legales internos comiencen a simplificar contratos. No tener un contrato bien sólido y robusto como para ir a tribunales. No, la cláusula 54 del artículo J del tercer párrafo, punto 2 bis. Sí. Entonces, ahí te dice que me tienes que hacer esto. Claro, sin duda. Si es importante, pónmelo, como digo yo, es decir, pónmelo en Arial, claro, y en negrita, en Arial 48, tamaño grande, y en negrita, es decir, tienes que entregarme esto, ponerlo claro. Totalmente. Claridad desde el inicio, sí. Se están dando ya casos, bueno, no es mi sector, pero bueno, todo el mundo, yo creo que aquí en España lo saben, el tema de la banca. La banca está perdiendo todos los juicios. Y de hecho, está regulado, con jurisprudencia española, el tamaño de la letra. Es decir, no te pueden poner una letra Arial 3. Hay unos tamaños mínimos, porque es que no es que tal, es que ni se ve. Claro. Pero no se ve ni con lentes. Sí. En nuestro sector, yo he visto, claro, son contratos internacionales, normalmente el contrato suele estar en inglés, las especificaciones son en inglés, pero bueno, yo he vivido en muchos países, yo he visto contratos donde me han entregado parte del contrato en Farsi. Farsi es la lengua que se habla en la República Islámica de Irán. De ahí traía lo que había que cumplir para legalizar
una instalación industrial de una refinería. Yo estoy seguro que nadie de mi empresa se lo leyó. Pero bueno, ya lo legalizaremos. Bueno, pero más Entonces, allá, hay que pues, encontrar muchas sorpresas. Eso ¿no? es el extremo de recurrir a lenguajes poco usuales en contratación y en negociación, porque a veces te encuentras con países que no quieren recurrir al inglés. Me ha pasado aquí en Europa de querer negociar con determinados países y no aceptan una determinada negociación en inglés. Pero las empresas Pero más allá de eso, vamos a suponer que estamos negociando en español y hablamos español, castellano y lo entendemos perfectamente. Aún así, clarifica el contrato. Es el abogado el que muchas veces redacta el contrato de una manera difícil de interpretar y de entender. Y nosotros desde la ISCM lo venimos diciendo desde hace varios años. Simplificación de contratos es un punto fundamental. Al punto que hemos encontrado a un abogado muy prestigioso en Sudáfrica, miembro de la ISCM, que comenzó a hablar de comic contracts, es decir, historietas de contratos. No hay una sola palabra, yo no sé cómo podría llegar a redactar un contrato con historietas, quizás es el otro extremo, es decir, no tan complicado, pero tampoco tan simple. He visto un employment contract, un contrato laboral, con dibujitos. Bueno, la idea es agilizar, simplificar, colaborar. Pitfall número 8, porque miro el reloj y marca la hora, es decir, queremos cumplir con nuestros amigos Rafa Pagani y Luis del PMI. El pitfall número 8 es uno muy aplaudido siempre en el PMI, aquí en Madrid siempre me ha pasado. ¿Por qué? Porque más del 60%, ya la inflación ya me hizo subir del 60 a 80, más del 60% del project manager, de los profesionales de project management, se quejan de la falta de transición que existe entre el equipo que desarrolló el negocio, el que concluyó el negocio y quien lo va a implementar. Muchas veces estos sectores están ubicados en empresas geográficamente diferentes. Es decir, trabajan en una empresa tal, pero en Latinoamérica y lo terminan implementando en Madrid. Y obviamente ni se conocen, no saben qué pasó, no hubo una puesta al día de por qué se firmó el contrato y cuáles son las causas que generaron esto. Entonces, esta pobre transición al equipo de implementación también genera ruido, también genera problemas a la hora de la contratación. La falta de compromiso, problemas de comunicación y ausencia de herramientas informáticas adecuadas con frecuencia son los disparadores de este error según estadísticas de la IACCM. Todas estas placas son producto de consecuencias, es decir, es hallazgo de estadísticas y de actividad de research, de investigación que hacemos, y en función de eso actuamos en consecuencia. Entonces, ese es el pitfall número 8. El pitfall número 9 hace referencia al uso limitado de la tecnología. Tengan en cuenta que el contract management es uno de los procesos menos automatizados, porque es el último de los elementos o de las funciones que han ingresado a los negocios. Y por lo tanto, nos encontramos en varias ocasiones, y esto es evidente, con organizaciones que carecen de una aplicación informática, de un software. O teniéndola no es el software adecuado. ¿Y esto qué nos trae como consecuencia? Nos trae como consecuencia el tener problemas porque no podemos medir en tiempo real, producir informes, reportes adecuados. Y no podemos hacer una evaluación de desempeño del contrato. Eso, bueno, pues, era como el tener cada miembro o cada departamento la información en su disco duro, claro, en vez de estar en un servidor o estar hoy en día que está en la nube. Sí, sin duda. Los discos duros, los discos duros son uno de los mayores enemigos de todas estas cosas que estás diciendo. Sin duda, sin duda. Tú tienes el contrato o tienes tu documento y los tiras para arriba o los tiras para el servidor. Claro. Y ahí está. Y claro, nosotros lo que tenemos son matrices de comunicaciones. Es un tema muy importante que es en unas matrices de comunicación. Nosotros sabemos que cuando un documento, un tipo A, ¿a quién hay que distribuirlo? Un documento tipo B, ¿quién tiene que distribuirlo? ¿Y quién tiene que comentarlo? Es decir, yo puedo me puede llegar, pero no lo tengo que, yo no tengo que ver. Yo tengo que saber leerlo, pero no tengo que operar, no tengo que revisarlo. Entonces, el tema de las matrices de comunicaciones es un tema que si la empresa lo tiene bien implementado, bien asumido por toda la organización, esto lo minimizas a prácticamente cero. Porque ya se sabe desde un gestor de documental, que tiene que tener un gestor documental. Claro. Se aplica según qué tipo de documento, porque ya vienen codificados. Claro. Y ya se sabe a quién tiene que ir y quién tiene que tomar la acción y quién tiene que estar en conocimiento. Bien. Perfecto. Bueno, buena acotación.
Y terminamos este listado de pitfalls o de errores más comunes en contratación con el deficiente proceso post-firma. Saben que uno tiene que gestionar el contrato previo a la firma del contrato, el pre-award, y luego está el post-award, que es la etapa post-contractual, que es la ejecución, es decir, una gestión contractual de la ejecución del contrato propiamente dicho. No del contrato, sino de la relación contractual. Entonces, el pitfall número 10 hace referencia justamente a esto. Las grandes empresas que han invertido en gestión post-contractual pudieron bajar ese 9,15% de value leakage, de pérdida o fuga de valor, a un 4%. Es decir, que de alguna manera se viene trabajando en ese aspecto. Y el común denominador en todas estas empresas que han bajado esa tasa es justamente el haber invertido en capacidades de gestión post-firma. Es decir, no solamente hay que convencer a los abogados para que actúen adecuadamente en la etapa precontractual, sino que el resto de la gente pueda alinearse en una etapa post-award. Con lo cual, a través de una comunicación de procesos rigurosos, con roles claramente definidos, con habilidades desarrolladas, con software implementados adecuadamente, podemos llegar a tener, como consecuencia, que se eliminen errores y problemas y que de alguna manera esto nos convierta a nosotros como una empresa atractiva para el proveedor o para el cliente según compremos o vendamos. Bueno, esto es donde, el momento que, digamos, mucha gente tiene la idea, ¿no? Se firma el contrato. Entonces, es cuando entra, digamos, el desembarco del project management, directamente el project management. Y claro, el project management lo que tiene que hacer es gestionar lo que ya está firmado. Claro. Si entra tarde, puede decidir tarde. Ejemplos de contratos con más de 150, un proyecto que se desarrolla en 4 años, con más de 150 hitos contractuales, Sí. que al cabo del año Claro. Se tuvo que cambiar. Claro. Es normal que el contract manager, la dirección de proyectos, Sí. tenga que luego que tirar, decir, oye, Claro, esto tenemos claro. que... Porque es que Eso, se dio cuenta que hasta el propio cliente, decir, eso, tal como se tenía claro. montado, tal como se había firmado, esos no se podían cumplir, además entraba en temas financieros, ponía en riesgo el proyecto, y el propio cliente se dio cuenta. Entonces dijimos, vamos a hacer una revisión al proyecto. Esto da para mucho más, obviamente no podemos compilar toda esta información, por eso vamos apurados y queremos terminar en tiempo y forma, pero esto da como para hablar el día de mañana del rol del contract manager y el rol del project manager y cómo ambos tienen que estar unidos. Tienen que estar unidos. Lo podemos hacer en el futuro, compartir otro tipo de este nuevo formato. El contract manager tiene que ser siempre y cuando me invites a una cerveza y no a agua como me has invitado hoy. Estos webinars es alcohol free. Estos son los 10 errores más comunes en materia de contratación que en la ISCM también denominamos, si lo ponemos de manera positiva, como los 10 atributos para tener éxito en la contratación. Y bueno, decirles que el contract management no es una disciplina sólidamente establecida en la región, estamos recién transitando los primeros pasos hacia la profesionalización, como lo dijimos. Hay un interés creciente. En sur de Europa y en Sud y Centroamérica, porque estamos más o menos al mismo nivel, tenemos un 55% más de interés por parte de la alta dirección en contract management. Entonces eso está muy bien, también se ha invertido más en el área. Y eso lo hacemos desde la IACCM. En estos minutos finales les comento que se trata de una asociación sin fines de lucro, nacida en el año 99, con la idea justamente de mejorar las relaciones comerciales de las empresas que son miembros desde el punto de vista contractual. Estamos en más de 16.000 organizaciones, 164 países, 43.000 individuos, y tenemos una cobertura mundial, como verán, y también tenemos diversidad de todos los perfiles industriales. El oil and gas, justamente, tu industria es el 15% de nuestra membresía corporativa. Pero tenemos el resto de las actividades, de las industrias representadas en la misma. Es decir, estamos presentes en más del 50% de las Global 500 que ya confiaron en la IACCM a través de distintos procedimientos de propuestas de evaluación de habilidades y competencias, de Capability Maturity Assessment, porque hacemos madurez de evaluaciones de madurez de las organizaciones contractuales. En definitiva, estamos a 9 menos 5 hora de España. No sé si nos estarán escuchando en el resto de Latinoamérica, porque algo de eso dijo Rafa, pero estamos a 5 minutos como para preguntas. Aquí les dejo mis datos de contacto, pero estamos a 5 minutos de preguntas. No sé si vamos a abrir el micrófono y así es.
Así es, querido amigo Pablo y Fernando. Antes que nada, tomo el testigo de mi compañero Luis Larrión, que ha sido el responsable de hacer esa magnífica presentación de estos dos grandes profesionales que nos acompañan hoy, además en ese nuevo formato de presentación, que yo creo que es muy dinámico y muy interactivo. Esa es la idea. Antes de pasar al turno de preguntas, felicitar lógicamente a Pablo y a Fernando por esta magnífica presentación, este magnífico diálogo que han pensado sobre la gestión contractual. Y antes de leer o trasladar alguna de vuestras preguntas a Pablo y Fernando, quería también invitaros no solo a asistir como estáis haciendo hoy como audiencia, sino también si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra gran comunidad de Project Managers, pues podéis contactar conmigo en la dirección de correo electrónico que os pongo en el chat para hacer vuestra presentación, igual que ha hecho hoy con nosotros Pablo y Fernando. Vamos ya sin más dilación, porque tenemos muy poco tiempo, a trasladar las preguntas que habéis reflejado aquí en el chat. Vamos con la primera. Vincenzo Valerio os hace la siguiente pregunta. El mercado actual de oil and gas y energía cuenta con clientes muy potentes que imponen sus propios modelos contractuales totalmente desequilibrados a favor, lógicamente, del propio cliente. Los contratos, tenemos claros cuáles son las líneas rojas que debemos no saltar. Sin embargo, a veces estas líneas rojas que nos imponen los clientes son difíciles de cumplir debido a la gran competencia que además estamos aceptando en esas condiciones. Estamos asumiendo unos riesgos muy altos. Entonces, desde esta óptica, ¿cómo nos enfrentamos a esta situación? ¿Hay que de alguna forma educar al cliente a nuestras juntas directivas? En definitiva, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que primeramente, y de hecho, los grandes fracasos en los proyectos EPCs ha sido por eso. Yo creo que los propios clientes de hecho, se han ido proyectos que estaban empezados y que se han tenido que parar porque el propio contrato hundió el proyecto. Claro, proyectos que estaban financiados, proyectos que estaban muy bien, pero se empezó a aplicar el contrato, condiciones leoninas, solamente miraban para un lado, unos hitos de pago que no se iban a cumplir y al final es trasladar toda la responsabilidad para un lado. Claro. Yo creo que el futuro de estos tipos de contratos va a ser más bien un tipo de contrato open book, porque las empresas no pueden perder ese dinero. Es que una empresa de estas pierde un contrato de 300, 400 millones y es que hunde toda la organización. Y no solo es que hunda ese contrato, es que a lo mejor son organizaciones de 5.000, 10.000 personas y la hunden. Yo creo que el futuro va a ir, el mundo EPC, tal como lo conocemos ahora, yo creo que está condenado a la desaparición. Desde mi modesto punto de vista, se va a ir a un tipo de contratación mucho más open book, que es los libros abiertos, yo me llevo un feed y con unas estimaciones. Habrá un bonus, habrá unas penalidades, pero el tipo, tal como lo tenemos ahora el concepto, pues sería más bien irse a un open book. Fenomenal. Vamos entonces a la siguiente pregunta, Pablo y Fernando. Vincenzo nos hace de nuevo otra pregunta muy en línea con la gestión de riesgos. Es la siguiente. ¿Cómo compatibilizamos el ser selectivos en la toma de riesgos con la inevitable lógica presión de resultados de negocio? Bueno, pues un poco depende de la estrategia de la empresa, ¿no? Hoy en día también es casi fundamental en nuestro sector, y Vicencio lo sabe muy bien, con el cual tuve el placer de trabajar casi 20 años, pues hay no solamente que haya departamentos en las empresas de contract management, sino también hay risk management. Esto es un gran capítulo, el risk management, del contract management, y obviamente tiene puntos que son asociados y vinculados al project management propiamente dicho. Es que lo estaríamos ubicando como un elemento en común de ambos sectores, ¿no? ¿Ahora qué parece? Y de hecho, pues gracias pues eso, pues la unión, muchas veces los filtros que nuestro propio risk analysis nos hace en las empresas nos acotan. Claro. Nos acotan. Decir, no, es que mi risk analysis no me deja hacer esto. Claro. Mi risk analysis es que no llego hasta aquí. ¿Por qué? Porque aguas arriba hay una dirección, hay unos accionistas que no quieren meter su dinero, su plata, en riesgo o con un riesgo aceptable.
hay más cultura ahora de contract management y de risk management que hace unos años. Sí, lo decíamos recién con las estadísticas que le mostrábamos. Bien, Rafa. Perfecto, pues vamos a ¿Alguna más por ahí, Rafa? sí, con otra muy interesante que esta vez viene desde México. Irian Pérez os saluda cordialmente desde ese bonito país y aprovecha para haceros la siguiente pregunta. Los contratos de gobierno en México frecuentemente establecen normas técnicas. Los contratos cerrados pueden ser además auditados por organismos fiscalizadores, auditores nacionales. ¿Conocen alguna buena práctica o recomendación para tener total claridad en una adecuada definición del alcance y entregables en contrato que facilite de alguna forma posteriormente una auditoría suave? Bueno, saludos a la gente de México. Como bien has dicho, la linda gente de México. He estado muy recientemente en Ciudad de México y he conocido a muchísimos nuevos miembros de la IACCM de ese país. Y de hecho he sido conectado el día de ayer por la gente del gobierno de México, Compras, el subsecretario de Compras de México, para reunirse conmigo en Buenos Aires para justamente hablar de las contrataciones abiertas. Es decir, el punto hoy en día del que se está hablando en materia de contratación con el gobierno es el Open Contracting. Es toda una nueva metodología de contrataciones y en el que la IACCM está colaborando para poder enseñar o capacitar a las empresas del sector privado que tienen que negociar con las administraciones públicas. México está muy por arriba de todo Latinoamérica e inclusive de España y Portugal. Está trabajando muy bien México. Bueno, en otros países de Sudamérica, de acuerdo a la evolución de la historia, de la coyuntura actual, en mi país, en Argentina, se está trabajando en los últimos 2 años, tras el cambio de gobierno, en ese sentido. Pero el punto fundamental ahora en materia de contract management con sector público es el open contracting, del que recomiendo pongan el ojo. Se dice muchas veces, en el sector público no se negocia porque hay un margen tan escaso, tan rígido de negociación que obviamente no existe posibilidad de abrir el contract management en los contratos públicos. Pero obviamente no es tan así porque siempre hay un margen como para negociar. Y aparte no estamos hablando de negociación precontractual, sino de ejecución de un contrato y una gestión de contrato en todas las fases del ciclo de vida. Así que hay muchos temas vinculados al punto. A Lilian, si es que mal no recuerdo su nombre, le sugiero en todo caso que chequee en la página de la IACCM sin costo alguno algún material vinculado al tema que ella pregunta, o si no que me envíe un email y yo se lo hago llegar. México, mira, es uno de los pocos países que yo no conozco, nunca he estado. Pero yo creo que lo que te he comentado, lo que yo te he escuchado, yo creo que van en la línea de lo que aquí en España se está llevando mucho ahora, que son los contratos APP, público-privado, que están con la administración pública. Yo he ido a varios seminarios aquí en España y yo creo que es el mismo concepto que se va a aplicar en México. Y luego, con el tema de los contratos públicos, el tema es el pliego condiciones. Sí, bueno, el pliego es la realización del pliego condiciones. Y ahí es donde sí se apuesta por hacer una buena calidad con el pliego. Las cosas están claras. Hace un año hice un programa de capacitación presencial en Uruguay, con la Seguridad Social uruguaya. Y cuando comenzamos la primera clase, los funcionarios públicos que me veían me decían, ¿y este que nos va a venir a vender a nosotros de contract management cuando todo en el pliego está predeterminado? No se negocia nada. Terminamos el programa con absolutamente la convicción de que se puede negociar, abrir y modificar el procedimiento de contratación. Así que es un tema interesantísimo. Uno dice, el sector público no hay nada para negociar, pero no es así. De hecho, la práctica la experiencia nos cuesta lo contrario. Así que bueno, saludos a México. ¿Algo más por ahí, Rafa? Sí, que vamos con la penúltima. En ese caso voy a ser yo el que os haga una pregunta directa, ¿no? Porque como mentor y director de proyectos que somos la mayoría, nos encontramos siempre con la pregunta, quizás de algún miembro del equipo, de me quiero, Rafa, especializar en la gestión contractual, ya soy director de proyectos, ¿dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué información? ¿Existe sobre todo alguna certificación internacional parecida a PMP, pero en la gestión contractual? Ya que tenemos a Pablo aquí con nosotros en esta tarde, cuéntanos, Pablo. Queda mal que lo diga yo, que yo estoy representando a la IACCM, quizás lo puede decir mejor Fernando. Bueno, pues vamos a decir que la IACCM es al contract management lo que el PMI es al project management. Yo creo que con eso ya está dicho todo, ¿no? Es muy complementario y, de hecho,
yo, con esta última revisión del examen del PMI, el PMBOK, quedé un poco ahí tal, y dije, no metieron nada, no hay... Bueno, han cambiado lo de las adquisiciones, Sí, tal, lo he visto, sí. Pero yo creo que lo futuro, digo para la séptima, todavía quedan unos cuantos años, va a ir en línea un poco más a meter algo de contract management. Es una de las cosas que a mejor le falta a la pata del PMI, que se complementa perfectamente con la IASSM. Es que por eso estoy yo aquí y he estado en Montevideo, Buenos Aires, México, Brasil, Barcelona, Ecuador, Chile. En todos estos capítulos que les he mencionado he estado diciendo algo porque hay una laguna, un vacío en el PMBOK. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven desde un punto de vista genérico, nosotros desde un punto de vista muy específico. La IASSM es la única asociación a nivel global y mundial que trata el tema de la gestión contractual con un programa de certificación profesional que abarca tanto el buy side como el sell side, es decir, compras y ventas. Así que, bueno, tenemos mucho por decir. Hay varios programas de certificación profesional. Ustedes pueden chequear la página que justamente ahí están viendo, iacsim.com, pero si quieren mayor información me contactan a mí y con gusto estaré encantadísimo de mencionarlo. Yo creo que va a ser mi próxima certificación. ¿Cómo se entonces llama? Ya mismo te doy un poco más. ¿Cómo se llama, Pablo, la certificación tope que tenéis? Hay dos certificaciones. Esta que está mostrando en este momento Fernando es no sé si sale en cámara, porque acá nos hemos montado un estudio de televisión. Es el CCM, que es el Contract and Commercial Management, una de las certificaciones. Hay otra que se llama SRM, Supplier Relationship Management. Esta se llama entonces CCM, que es Gestión de Contratos y Comercial, que es un programa online de 31 módulos traducida íntegramente al español. Es decir, que ese obstáculo que teníamos para los hispanoparlantes ha desaparecido porque está traducida íntegramente al español. Excepcional. Pongamos, amigos, todos el enfoque como Project Managers en orientar nuestros equipos al departamento de compras, mal llamado compras, para que a partir de ahora tengan esa visión de profesionalización y certificación, igual que estamos haciendo nosotros. Terminamos con esto nuestra última pregunta. Termina esa excepcional conversación que hemos tenido gracias a Fernando, gracias a Pablo, dos magníficos profesionales, mejor personas. De nuevo, Fernando, a ti te veo muy pronto y a Pablo, tú tienes aquí tu casa, cuando quieras de nuevo seguir profundizando en eso que has comentado de la integración con nuestra buena práctica en dirección de proyectos, aquí tienes tu casa. Gracias a todos, a todas, gracias también a mi compañero Luis, que está ahí también presentando y asistiendo, y a todos por transmitirnos vuestro conocimiento. Os emplazo el próximo día 28, en la cual Ana María Gómez Romero nos va a presentar su ponencia titulada Metodología AIP de SAP B1, Accelerated Implementation Program. Presentación y comparativa con la guía PMBOK Guide del PMI. Así que en breve vamos a publicar en nuestras redes sociales y en la web el capítulo, todos los enlaces para que podáis hacer la correspondiente inscripción. Os esperamos a todos, todas, el próximo 28 de febrero. Un abrazo, muchas gracias, cuidaros. Gracias, buenos días. Hasta luego. Claro.